Reading with your kids. Hola, ni hao, konnichiwa, assalamu alaikum, shalom, marhaba, moni muli wanji, namaste, jumbo, bienvenidos. Hi, my name is Jedley, and this is the Reading with Your Kids podcast in Espanol. We are so delighted and so very honored that you join us in our mission to help all families grow closer through reading. Please be sure to subscribe to the show in the iHeartRadio app, on Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, wherever you find your podcast. And here to introduce today's guest is our co-host, Stephanie Davila. Stephanie. Buenas tardes con todos. El día de hoy estamos con Horacio, quien nos saluda desde Uruguay. Y bueno, yo estoy en Miami, como saben, mi familia está acá, así que un poco de calor hacía falta después de tanto frío en Boston. Pero bueno, cuéntanos, Horacio, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bien, muy bien, también con mucho calor aquí en el sur. Todavía hace bastante calor en Uruguay. Ya debería ser un poquito menos, pero se está extendiendo el verano, no se quiere ir, así que disfrutándolo. Mejor calor que frío, diría yo. O nieve, o Yo temperatura. toda la vida. Pero, Estoy de acuerdo, Stephanie, estoy de acuerdo contigo, mejor calor. sí. Bueno, cuéntame, ¿cómo descubriste tu pasión por escribir libros para niños? ¿Qué te motivó? ¿De dónde sale? Bueno, mira, por un lado, cuando era niño me gustaban bastante los libros, ¿no? Desde súper chiquito, primero empecé con un acercamiento con las revistas y después sí, empecé a incursionar en los libros y bueno, yo creo que después de grande me volví un autor, un escritor de literatura en general, no necesariamente, no enfocada para los niños. Cuando empecé a publicar libros para niños, yo ya tenía como 6 o 7 años de publicar y había publicado como 4 o 5 libros para adultos. Pero tenía en ese entonces mi hijo Genaro, que ahora tiene 16, tenía 4 o 5 años, y empecé a contarle a él algunas historias previas a que se durmiera, un poco el lugar común de muchos de los escritores de literatura para niños. Y bueno, y en esa cuestión de querer entretenerlo a él también fui volviendo al Horacio niño, que eso creo que fue lo más fuerte. Entonces, de repente me sentí que a la hora de escribir, pensando en un público de infancia, yo volvía a esa infancia también. Entonces me gustó mucho la idea. Me atrajo mucho al punto que hoy en día estoy escribiendo y publicando más para niños, es decir, más libros que puedan leer los niños y que puedan leer los adultos también, a libros solo de adultos que para los niños puedan ser aburridos o, yo qué sé, intrascendentes. Pues bueno, me parece curioso el tema de que al escribir libros para niños vuelves a tu infancia, como recapitular los pasos que uno dio hace años atrás, y qué mejor forma de hacerlo con la inspiración de tu hijo, porque desde ahí parte, ¿verdad? Y Claro. nada, como que desde ahora ya siembras esa curiosidad en él de los libros y de nada quita que termine siendo un autor en algún punto. Así que me parece bonito y curioso, y también porque previamente había platicado con Virginia y Gabriela, dos autoras increíbles, y también vuelven siempre al tema de cómo, bueno, en Virginia su hija la motivó a escribir y cómo Claro. disfruta eso, ¿no? De esa conexión de que un libro las puede conectar más que cualquier otro tipo de actividad, a Sin través de duda. risas, de compartir como opiniones sobre las caricaturas de los libros y todo eso. Entonces me parece bonito. Bueno, ¿qué te inspira para crear tus historias y los personajes? Específicamente del nuevo libro El señor Waldemar. Bueno, en ese caso, con la palabra inspiración siempre tengo como cierta ambigüedad, porque bueno, uno la vincula de alguna manera a cuando se piensa en la inspiración, se piensa como en algo que viene de arriba, que es como una luz que a uno le cae arriba, lo empieza a iluminar y uno que estaba tomando el café con leche de repente se pone a escribir y escribe una obra maestra. Y no creo mucho en que eso suceda, creo mucho más en el trabajo.
en que cuanto más trabaja uno, más posibilidades hay de que lo que viene salga mejor que lo anterior. Entonces, más que inspiración, voy a hablar de motivación. No creo mucho en la inspiración, en definitiva. Creo que cuando uno trabaja mucho, tiene más chances de poder aprovechar los días en los que está humanamente claro, digamos, inspirado. Quiero decir, a veces uno se levanta y todo le sale al revés. Vuelca el desayuno, se le cae, después sale a la calle y se lleva por delante. Días que no sale nada y otros días que todo parece andar bien. Los humanos tenemos esos días. Algunos son de un tipo y otros del otro. Yo creo que la inspiración se ve más para el lado de esos días en los que todo sale bien. Entonces, si uno está acostumbrado a trabajar bastante, esos días en los que está muy claro, porque durmió bien, porque soñó cosas que lo dejaron muy bien al despertar, cuando se pone a escribir, todo funciona de una manera muy linda. Y un poco así estaba el día que empecé a escribir la historia del señor Waldemar, porque me senté a escribir y no tenía muy claro hacia dónde iba a ir, cosa que a veces me pasa, a veces tengo más claro, pero ese día me dieron ganas de escribir una historia que empezaba con un señor viejo, que es raro en un libro para niños. Por lo general los personajes más típicos de los libros para niños son niños o animales, pero este era un señor mayor que salía a la calle y tenía un gorro que le había enviado su hijo que vive en otro país hace mucho tiempo. Entonces esa gorra verde que él usa la quiere mucho y el viento le lleva la gorra, entonces él sale a buscar la gorra que va por la calle y para unas personas que la ven es una aceituna, para otros es una pelota, de acuerdo a quien lo ve, esa gorra son distintas cosas hasta que queda arriba de un árbol y un montón de gente lo ayuda a hacer una torre humana y él sube al árbol para agarrar la gorra y ahí encuentra un gatito arriba del árbol. Entonces cuando baja se pone el gato en la cabeza y deja la gorra en el piso, se da cuenta que está haciendo un papelón y a partir de ahí empieza como una gran aventura entre el gato, este hombre y distintas otras cosas que van pasando que tienen mucho que ver con la casualidad. Lo que él hace en realidad su recorrido es sale a caminar en el cuarto donde donde dormía su hijo cuando vivía con él, antes de irse a ese otro país, en otro continente. Él va dibujando lo que vive en el día. Es un dibujante secreto, no un dibujante profesional, sino alguien que le gusta mucho dibujar, no con fines comerciales, sino para representar lo que vivió en ese día. Así que, bueno, ahí se fue armando esa historia, que creo que la escribí en 2 sentadas. Es un cuento que puede tener unas 20 páginas y mucha ilustración. Lo ilustró María José de Tellería, que es una ilustradora argentina, y sus ilustraciones fueron seleccionadas para la Feria de Bolonia, que se está dando ahora, estaba terminando en estos días, fueron seleccionadas para la exposición en la feria. Wow. No puedo creer que en 2 sentadas se haya completado ese libro. Usualmente cuando yo escribo me tardo, tal vez hasta un año me tardé en escribir un poemario. Bueno, yo poemarios he escrito en menos tiempo. Es cierto que si uno escribe una novela, por ejemplo, una novela, sí, te lleva un año por lo menos, tranquilamente. Este es un libro que en realidad es un libro ilustrado. Entonces los libros ilustrados por lo general tienen un cuento que en este caso puede que tenga 5 o 6 páginas y que va administrado de determinada manera, con muchas ilustraciones. Entonces lleva mucho menos tiempo eso que una novela. Un poemario depende, capaz que es un poemario gordito, ¿viste? Los poemarios a veces son como breves, 15, 20 poemas, y entonces... Pero igual, está muy bien que te lleve tiempo, porque la escritura lleva mucho trabajo. Se suele creer, uno agarra un libro, lo abre y dice, ay, qué fácil fue llegar a lo que dice este libro, pero atrás de eso hay mucho trabajo del escritor, mucho trabajo de un editor en general que fue y dijo, ¿te parece este verso? Es decir, cuando uno demora más en hacer un trabajo artístico es porque se preocupa porque salga lo mejor posible, y eso me parece que es un síntoma de mucha salud, así que me parece maravilloso que así sea. Que un escritor me lo diga a mí, que soy principiante en esto, es bueno. Bueno, pero todos empezamos alguna vez. Sí, todos empezamos desde algún punto. Y lo de Horacio, o sea, que el libro es más que nada ilustraciones. Tipo, no sé, como que para poder interactuar
de mejor forma que solo viendo los dibujos y comentando con tu hijo, supongo, ¿no? Es más, Sí, sí. Ahora está más grande mi hijo Genaro y entonces no le llama tanto la atención, pero tengo otro hijo que cumplió un año hace un par de días y ese va camino a inspirarme en muchas historias en 2 o 3 años, cuando sea el momento, a los 3, a los 4, donde uno le empieza a inventar una mitología, un personaje, algo que uno va reproduciendo. Voy a volver a vivir lo que viví con Genaro, con Nicanor, así que ahí también se va a abrir como esa brecha o va a volver esa posibilidad de contándole al otro, escribir. Vos hoy hablabas de Virginia y de su hija, y yo escribí un libro que salió en México que se llama El pequeño vecino del señor Trecho, que está dedicado a Genaro, a Virginia y a Luciana, que es su hija, porque, bueno, tuvieron mucho que ver en esa historia que se fue generando en ese momento, y es un libro al que le tengo mucho cariño, que salió en Edelvives, México, hace unos años, ya como 13 o 4. eso me recuerda algo que dijo Virginia sobre cómo ella se inspira de la gente que a veces llega a conocer al extraño, a un familiar, a un amigo, y cómo de ellos saca partes que a veces ni la persona misma ve en sí misma, como Claro, cualidades o algo físico. Entonces, es curioso cómo te puedes inspirar hasta de tus amigos o gente cercana a ti o de un extraño en algún claro. momento sin ninguna razón, que solo pasa, las casualidades de lo que hablaste en el libro también, que se trata de casualidades, ¿no? Sí, sin duda. A mí en ese caso me pareció que tenía mucho que ver esa historia con la casualidad. Además, para mí es una historia de amor, porque no voy a contar todo el cuento, pero el hombre en un momento se encuentra un sombrero, y es un sombrero de mujer, y se lo pone debajo de su gorra para que no le moleste, y después por distintas razones termina encontrándose con esa mujer, y cuando se saca su gorra para saludarla, ella ve que tiene puesto su sombrero, y entonces ahí se da como un encuentro que me parece que es un lindo encuentro. O sea, a mí me parece que es una pequeña historia de amor hecha de casualidades. Ya te digo, es un texto que la gente que lo ha leído le ha gustado mucho, pero que no es necesariamente un texto para niños. Y a mí lo que más me gusta es eso, tratar de escribir una literatura que la pueda leer un adulto, alguien, una persona mayor y un niño, cualquiera de los tres, o juntos los tres, y que funcione para todas las edades. Eso es como lo más lindo que uno le puede pasar. No, por supuesto. A mí cuando era niña me encantaba que mi papá me leyera una y otra vez la historia de la Cenicienta. Pero Ah, a él le gustaba actuarla, entonces hacía de princesa, hacía de caballero, qué hacía, bien. le gustaba actuar la historia. Entonces creo que cuando un libro está adaptado para todo tipo de edad, crea una conexión más profunda. Y el Claro, recuerdo que se queda plasmado en la audiencia, que bueno, en este caso sería uno como niño, es bonito, porque ya son varios años y todavía lo recuerdo. Y creo que esa es una de tal vez, uno de los objetivos de un autor, lograr eso en un niño, que a través de su libro se quede un recuerdo plasmado en ellos, con su familia o con un ser cercano que quiera tomarse el tiempo de leérselo, ¿no? Ya me comentaste un poco de que no crees en la inspiración, sino en la motivación, lo cual es curioso, porque sí, la inspiración es uno escucha de la gente que estaba no sé, en la bañera y se me ocurrió algo, estaba caminando y vi el sol y dije voy a crear X, Y, Z. Pero sí, la motivación, que creo que es un poco más complejo, ya que no solo tienes que aprender de las cosas buenas y de cómo vas avanzando, sino de cómo vas cayendo también y de las veces que no puedes avanzar y te quedas como estancado en cualquier ujú, sentido. Y creo que la motivación también parte de las fallas nuestras, de las fallas ajenas y de las partes en las que tenemos que frenar antes de seguir o dar otro paso. Porque a veces nunca tenemos nada como certero o no sabemos ni siquiera dónde vamos, ni lo planeamos. Creo que lo único que puedes planear o disfrutar es el ahora y también con la escritura. Si ahora claro. me nace que quiero escribir, pues lo hago, pero puede que mañana lea lo que escribí y no me guste y lo cambie. Y creo que eso te puede pasar, ¿no? Sí, el riesgo también de la motivación es que a veces la escritura se convierte en algo de ida y vuelta, es decir, uno escribe porque quiere que eso le llegue a otro.
Si no, no escribiría o lo tendría en un cajoncito y no lo mostraría. Pero a la hora de escribirlo ya hay como una voluntad de llegar al otro. Y a veces algo que desmotiva, yo pienso, por ejemplo, cómo me motiva la literatura escrita para niños. Bueno, muchas veces me motiva esa cuestión de volver sobre mi infancia, la cuestión de inventar una historia para compartir con seres queridos y cercanos, como pueden ser hijos, hermanos, amigos, o también la posibilidad de ir a compartir en colegios, por ejemplo, en escuelas, ir y tener charlas con niños en escuelas, en distintos ámbitos o en talleres, que me gusta mucho. Y por otro lado, la desmotivación me pasa mucho con la literatura para adultos, porque con la literatura para adultos lo que pasa es que el adulto no hace un intercambio, no suele comunicarse con el autor y decirle me gustó, no me gustó. Entonces uno vende libros, vende una cantidad no gigantesca, porque también si uno vendiera 25.000 millones de libros, sabría que hay un montón de gente que le gusta. Vende una cantidad de libros ahí, más o menos, entonces uno dice, ¿para qué estoy haciendo todo esto? Si en realidad me esfuerzo, hago todo este trabajo y después en realidad... Entonces, a mí me ha pasado que me ha desmotivado un poco más el mundo de la literatura para grandes, y sin embargo me ha motivado mucho más la literatura para niños, porque también ha funcionado mucho. Yo publiqué este es el 4.º libro que publico en Argentina, que no es mi país, porque por más que estamos cerquita, no es mi país. Publiqué en México 2, ahora uno en Italia, otro en Albania, sale uno ahora el año que viene en Chile. Entonces eso también motiva. O sea, cuando esas cosas funcionan, a uno como que le dan más ganas, porque hay como un ida y vuelta. Cuando solo uno intenta, pero del otro lado no hay tanta cosa, se desmotiva. No, definitivamente, pero es como a veces uno pierde ciertas cosas, pero cuando menos lo espera recibe otras. Y en este caso, tu audiencia creció internacionalmente por literatura infantil, ¿no? Y ahora Claro, es lo que te da como, hasta tú lo mencionaste al inicio, que ahora tu hija te va a motivar para los siguientes libros dentro de unos 3 a 4 años que crezca. Entonces, encontraste de cierta forma un nuevo propósito a base de tu familia. Y claro. eso crea que los libros sean más auténticos, porque hay un propósito más fuerte para tu escritura que solo querer escribir para adultos, sino que lo haces para tus hijos, y de tus hijos al público y al Claro. mundo, y ya no solo a tu país, lo cual al final te desmotiva, pero te está motivando mucho y te está trayendo nuevas oportunidades. Así Sin que, duda, claro. ¿qué desafíos has enfrentado al escribir y cómo has podido superarlos? En este caso, al escribir para niños. Sí, lo que me ha pasado de repente es entrar en algún momento de blanco. Hoy hablábamos eso, ¿no? De quedar en blanco. Vos lo nombrabas cuando hablabas de la motivación. Justamente cuando esos momentos difíciles del escritor, que son cuando de repente hay como distintos momentos difíciles para el escritor. Uno puede ser el no tener tiempo para escribir y que, que eso sea una necesidad de alguna manera, querer hacerlo y no poder. Me ha pasado las dos cosas. Cuando era más joven me pasó de no tener tiempo y tener muchas ideas, muchas ganas de escribir y trabajar muchas horas y no tener forma de escribir, y era muy frustrante. Y después me pasó con el tiempo, con los años, conseguí otro tipo de trabajos que me permitían tener un poco más de tiempo, y ahí lo que empezó a fallar fue las ideas. Por ahí no había tanta cosa, o estaba en un periodo largo de sequía, de gran sequía, donde no aparecían ideas, y eso han sido como las cuestiones más difíciles por las que he pasado en relación a... ¿Cuál fue tu método, forma para poder superar eso? O tal vez no superarlo del todo, pero aprender a lidiar con eso conforme sigues avanzando en tu proceso de escritura. Bueno, sobre todo tener paciencia, no desesperarse, ¿no? Los periodos en los que uno no está, como hablábamos hoy, tan inspirado, es decir, como cuando no hay tantas ideas alrededor, o uno no encuentra tan fácilmente las ideas, son periodos de angustia a veces, y lo que uno no debería hacer es dejarse gobernar por esa sensación, y entonces
intentar respirar hondo y esperar, buscar alternativas con talleres, buscar alternativas con distintos ejercicios de escritura, buscar la forma de sortear eso. En el caso de que uno no tenga tiempo y tiene muchas ideas pero no tiene tiempo, bueno, lo que yo siempre le recomendaba a amigos era que, porque yo aún cuando trabajaba muchísimas horas por día siempre estaba publicando algo, siendo más joven, y muchos amigos me decían, ¿cómo haces para estar publicando? A cada rato sacas una novela por año. Hubo un año en 2018 publiqué 5 libros. Y yo les decía que lo que hacía era buscarme un día a la semana en el que pudiera dedicarle 2 horas a la escritura. O sea, por supuesto que dedicarle muchas más es mucho mejor, pero con esas 2 horas de escritura semanales, eran 3 páginas más o menos por semana, que después terminaban siendo 3, 6, 9, 12 por mes, y a lo largo de un año uno podía tener una novela, más o menos, de, yo qué sé, 80, 70, 80 páginas. Entonces, con eso alcanzaba, por lo menos para poder estar sacando un libro cada tanto y estar escribiendo y sentir que uno estaba pudiendo hacerlo. Y bueno, conforme a eso, ¿crees que ya has podido mejorar en ese sentido? ¿Te sientes más cómodo al momento de escribir? Sí, es relativo lo de la escritura, tiene sus, sus aristas, porque por ejemplo, cuando yo era más joven, algo que me pasaba mucho era que tenía mucho más caudal, digamos. Ujú, Si yo sí, fuera un río, cuando era más joven, era un río muy caudaloso, muy grande, con mucha fuerza, un río pero bravo. Ujú. quizá, quizá el agua era turbia. Ahora podría decir que soy un río mucho más fino, menos caudaloso, más fino, pero con un agua más clara. ¿A qué voy con esto? Que cuando era más joven tenía muchas más ideas, me brotaban las ideas, escribía mucho sin pensar tanto en cómo, en cuidar la prosa. Por los años fui puliendo la forma de escribir y hoy en día escribo menos, pero escribo mejor que lo que escribía antes. Ahora, antes dejaba pasar muchas más cosas porque era mucho menos crítico también con mi obra. Sin embargo, haberme vuelto un escritor profesional de alguna manera, entre comillas, hizo que sea más selectivo. Entonces ya no me gusta todo lo que se me ocurre, me gustan algunas cosas y las trabajo mucho. Antes era como que eso brotaba mucho más en cantidad y poco por ahí la diferencia entre lo que era y lo que soy. Pues bueno, si algo, el tema de la autocrítica, creo que cuando uno lo empieza a usar de mejor forma, las cosas cambian. Porque a veces uno bueno, en mi caso a veces me conformo con ciertas cosas que escribo y después las vuelvo a leer y como que no me convence y tengo que aceptar que no todo lo que yo escribo está bien o es correcto o va a ser bueno, que siempre tengo que empujarme un poco más para cambiar y también cambiar mi estilo a veces, porque creo que a veces uno se conforma con lo que uno ha hecho durante varios años o meses o días y el cambio a veces da miedo. A veces uno Ujú. tiene miedo a qué va a pasar y si no le gusta al público, y si no me gusta a mí, y si esto y si lo otro, y sí. Pero Sí, eso es lo que nos detiene. Muchas veces eso es lo que nos detiene de poder avanzar, experimentar, explotar la creatividad que tenemos. Así que, nada, estoy de acuerdo contigo en lo que mencionaste, así que es bueno que sigas avanzando. ujú. Eh, Bueno, de acuerdo a lo que vos comentás, yo creo que está bien, que uno tiene que querer lo que hace para tener fuerzas, para seguir, porque siempre hay que seguir, porque siempre eh, uno va a encontrar una voz determinada si trabaja mucho, si escribe mucho y si lee, sobre todo, mucho. No hay que decepcionarse. En ese sentido hay que trabajar mucho y a la larga uno va a encontrar una voz. Yo no soy partidario de pensar en el público a la hora de escribir. Me parece que es peligroso pensar en un público Interesante. determinado, decir, bueno, voy a escribir tal cosa. Lo que uno tiene que pensar, uno tiene que, para mí, ¿no? Es conseguir una comunión muy grande con uno mismo y hoy hablabas vos de autenticidad, de lo auténtico.
Si uno escribe algo que siente con el corazón, que considera que eso es lo que tiene que hacer, y hay un acuerdo entre lo que uno está escribiendo y uno mismo, seguro eso va a ser auténtico a un nivel que los demás lo van a ver, lo van a sentir y los va a convencer. Entonces, yo no creo que nadie haya pensado, nadie no, pero pienso en, yo qué sé, Lewis Carroll, por ejemplo, cuando le escribía a Alicia, un poco pensando lógicamente en la niña Alicia de carne y hueso, pero un poco como un juego, pero no en un público, de decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que quiere la gente hoy? Una novela de aventuras, una novela policial, bueno, entonces voy a escribir eso. No, uno tiene que buscar adentro qué es lo que uno quiere contar, porque lo vivió de determinada manera, porque tiene que ver con uno, porque imaginó algo que, no sé, me parece que si uno lo hace desde ese lugar y es auténtico, eso va a funcionar, no hay ninguna duda. Gracias por compartir eso, porque eso nos lleva a otra pregunta que es, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere empezar a escribir libros para niños? Aparte de lo que acabas de mencionar ahora, de escribir con autenticidad y tipo para uno mismo de cierta forma, sin tanto pensar hacia el público o Sí, qué quiere la gente. sí, sin dudas, sin dudas. Sobre todo, además, bueno, que lean mucho, que no se dejen influir por modas necesariamente. A veces uno trata de seguir determinadas líneas o determinados discursos que a veces se ponen de moda, pero esos discursos, si uno va a seguirlos, capaz que están de moda un año y al otro año ya no están. Sin embargo, si uno consigue ser auténtico y que lo que escribe salga desde un lugar en el que uno está completamente confiado, y es algo que tiene que ver completamente con uno, eso puede leerse ahora, puede leerse en 30 años y en 50 años y siempre va a tener valor. De alguna manera los clásicos son libros que están escritos así, no están escritos pensando en, bueno, pues, voy a escribir tal cosa porque ahora está de moda. Y está, yo creo que la vida del escritor puesta en eso, en tratar de hacerlo lo mejor posible, en tratar de encontrar una voz propia, en tratar de cuidar la forma en la que se dice, imaginar, corregir, trabajar con el detalle. La literatura está llena de detalles siempre, así como está el cine también, pero cuando uno está leyendo y lee determinados detallecitos que a veces no hacen la historia, pero que sí la complementan, uno entra en esa historia que está leyendo. Me parece que muchas de esas cosas hay catálogos, ¿no? Catálogos, decálogos, quiero decir, o consejos de escritores, que también está bueno tener en cuenta. Ahí se van a dar cuenta que los escritores siempre dicen cosas distintas, que no todos los escritores dicen lo mismo. En algo en lo que sí suelen estar de acuerdo muchos escritores es que hay que leer mucho para ser un buen escritor. Porque bueno, cuanto más lee uno, más primero que hay que conocer, al leer mucha prosa, mucha escritura de distintos autores, el cerebro de alguna manera va ingresando todo eso como diferentes posibilidades. Y además también por la variedad, además porque uno por ahí no se anima a dar un salto y lo ve escrito por otro autor y le fascina, y entonces ve que esa especie de pared se puede tirar abajo. A mí me pasó con un libro de Miguel de Unamuno. Yo tendría 18 años más o menos y leí un libro que, si mal no recuerdo, se llama Niebla, y trataba, más que nada me acuerdo del efecto que produjo en mí, porque trataba de un personaje que uno venía siguiendo una historia con un personaje particular que en un momento muere. Y cuando muere uno dice, pero ¿y cómo va a seguir esta historia? Y entonces ese personaje se levanta y va a buscar al autor. Y entonces golpea y le abre Miguel de Unamuno, lo invita a pasar, y él le dice, ¿por qué me mató? Y empieza ahí una discusión y una cosa que yo no me imaginaba que se podía hacer en la literatura, que era como decir, rompió con una cuestión que uno decía, Rompió las barreras. exacto, ahí está. Entonces a mí en su momento me pareció fascinante. Distintos recursos literarios que tiene muchísimos la literatura,
que muchos se usan en el cine también, son fascinantes. Entonces también si uno los conoce, los puede trabajar, eso hace que uno tenga como más elementos a la hora de escribir uno mismo y poder llegar a, digo, como distintas cosas. Y otra de las cosas que propongo es, como consejo, además de la lectura, escribir, tratar de buscarse 1 o 2 días a la semana y escribir, buscar por ahí consejos de ejercicios, o bueno, si tienen ya la idea y no precisan ejercicios externos, tratar de escribir, de pulir, de compartirlo con amigos, de intercambiarlo. Sí, eso me parece que es muy válido también. Sí, más que nada tomarlo como un día a la vez, que no hay prisa, para escribir no hay prisa. Claro. No hay una línea determinada en la cual te vas a convertir en un autor o te tienes que convertir en un autor, sino que es un día a la vez, un tiempo a la vez, un año a la vez y nada, el proceso es distinto para todos. El proceso de aprendizaje, de creación, de frustración, de victorias, de derrotas, y eso es lo que hace que sea curioso. Exacto, sin dudas. Y bueno, Horacio, ya estamos llegando casi al final. Cuéntame un poco de ti, de tu trayectoria, quién eres. Bueno, yo empecé a escribir hace unos cuantos años, alrededor de los... Bueno, me pasó que a los 12, 13 años empecé a escribir canciones, yo quería ser cantante, tipo Justin Bieber, no, mentira. Pero, No, pero sí influido por los Beatles. A los 11, 12 años conocí a los Beatles, me gustaron mucho y empecé a escribir letras de canciones. En ese entonces, influido por los Beatles, escribía en inglés, un inglés muy sencillo que dominaba en ese momento. Y después durante toda mi adolescencia escribí poemas, sobre todo, y algún cuento aislado. Y fui a un taller de escritura cuando tenía 20, con un poeta de acá, uruguayo, que si bien no daba mucha técnica, que era lo que yo iba buscando, leía lo que le gustaba y lo que no le gustaba también, y bueno, o te felicitaba o te decía, esto es horrible, así directamente, lo que hacía que mucha gente no lo quisiera nada. Y bueno, como yo tuve suerte y leyó un par de cuentos míos y le gustaron mucho, me dio lo que necesitaba mucho en ese momento, que a veces uno lo necesita en distintos momentos de la vida, y fue un empuje, fue confianza, esa es la palabra. Me dio confianza, entonces yo me animé, fui al cuarto de mi padre, le saqué una máquina de escribir, de la época donde no había computadora en mi casa todavía, yo tendría 20 años, o sea que era en el 97 más o menos, todavía no habíamos comprado nuestra primera computadora, y me llevé la máquina de escribir y empecé a escribir cuentos en máquina de escribir, y al poco tiempo compramos la computadora y empecé a pasar esos cuentos a computadora, y estuve escribiendo desde ahí, que tendría 21, 22 años, hasta los 28 que publiqué, 5 o 6 años escribiendo todo el tiempo, casi que dejé de tener contacto con amigos, veía amigos, pero muy poco, me pasaba escribiendo, y escribí 3 novelas en ese momento, de las cuales salió publicada la última, las otras 2 no, pero siempre consideré que esas 2 que escribí antes hicieron que la última fuera mejor. Esa novela ganó un premio, acá un premio nacional, y se publicó, y eso me dio cierta visibilidad en el entorno. Ganó un libro de poesía al año siguiente y bueno, empecé a publicar bastante a menudo. Tuve suerte de ganar el Premio Nacional de Literatura acá, un premio que se da anualmente por el Ministerio de Cultura. Lo gané en literatura infantil, en narrativa de adultos y en poesía, en distintos momentos. Y bueno, estuve de viaje alguna vez en algunos lugares, en México, por ejemplo, en Chile, en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en Venezuela. Algunos de mis libros fueron traducidos al italiano, por ejemplo, al albanés, algunos cuentos al inglés o al francés. Y bueno, he intentado eso, tratar de hacer las cosas lo mejor posible. En los últimos años estoy más enfocado en la literatura general, que puede ser para niños y para adultos también. Y bueno, cuando escribo para adultos, la diferencia vendría a ser que lo que escribo es más oscuro, es duro, es una visión del mundo muy dura. Y cuando escribo para niños, trato de tener prendida la linterna, ¿no? Que haya luz en lo que se está escribiendo. Entonces creo que a mí, por esa misma razón, me hace mucho mejor escribir pensando en un público
total de adultos y de niños y bueno, por ese camino estoy yendo en los últimos tiempos. Me gustó esto que acabas de mencionar de que cuando escribes para adultos es más oscuro, pero cuando es para, bueno, específicamente niños y adultos, es más con la luz. Como les quieres brindar algo de esperanza antes de que lleguen a topar la vida real, por así decirlo. Claro. Porque uno de niño está siempre cuidado por padres o quien sea que siempre los vigila, pues, y nunca tenemos la oportunidad de ver y sentir el mundo como es, que bueno, tristemente no siempre es bueno o agradable para todos, pero es bueno que de cierta forma una de tus misiones sea poder darles esa lucecita de esperanza. Sí, La vida igual, es- igual hablando de, perdón, Steffi, pero igual hablando de todo, ¿no? Trato de hablar no por eso quiero decir que no intente hablar de cosas complicadas que tiene la vida también, pero siempre de hecho, el próximo libro que voy a sacar, que lo están ilustrando en Argentina y sale en Chile, es una historia de dos niños migrantes que es muy triste, pero, pero bueno, porque la historia de los migrantes muchas veces es tremenda y han pasado cosas muy tristes en los últimos tiempos. Entonces, ahí hay como una intención de que también, por supuesto que está escrito de una manera como para que al niño no sea terrible, pero sí que sea una realidad que que comprendo. también conozca, claro, conozca y comprenda. Con esto quiero decir que no por eso uno tiene que hacer, no, yo no creo en esa literatura infantil donde todo es maravilloso y todo es divino, porque la vida no es así y uno tampoco puede estar de alguna manera engañando al niño, porque después el niño un día va a llegar al mundo real y va a decir, che, todo esto fue un engaño, como Santa Sí. Claus. Pero sí que haya un cuidado, que en el fondo haya una lucecita prendida, que siempre haya una esperanza, porque eso es lo que necesitamos para caminar en este mundo, ¿no? Y en esta vida, en este punto tan terrible, que de alguna manera podría ser tanto más lindo. Sí, no, en eso tienes razón. Y ya que mencionas lo del nuevo libro sobre dos niños inmigrantes, déjanos saber cuando lo saques, porque yo, bueno, salí de Ecuador, yo soy de Ecuador, y vine a Estados Unidos como hace 8 años más o menos, entonces todavía tenía como 11, 12 años, y fue La difícil. edad que tiene la niña. Estos son dos niños migrantes, ella tiene 11, está cumpliendo 11 y él es un hermano más chico. La madre los espera en otro lugar y ellos hacen el viaje solos. Bueno, No, primero ese libro lo voy a tener que leer, ¿cómo porque no? Me digo, encantaría. es un tema que no se habla lo difícil que es para los niños que vienen, bueno, pues salen de sus países, ¿no? No se habla de eso. Ya lo Y creo. tener un libro que te pueda ayudar a recordar tus raíces o tu proceso y cómo fue, te hace sentir más cómodo, no tan lejos de casa. Así Mm, que claro. esperamos pronto poder leerlo. Y no, dinos cómo te podemos contactar, si tienes redes sociales. Sí, eso te iba a decir hoy que tengo un blog, por ejemplo, aunque casi no se usan, pero si alguno de los escuchas tiene ganas de ir a leer alguna de las cosas que he escrito, es www.horaciocavallo, Cavallo se escribe como caballo, pero con B corta, es decir, C-A-B corta, A-L-L-O.blogspot.com. Ahí hay cuentos y hay, bueno, algunas reseñas de algunos de los libros que he escrito para niños y algunos libros para adultos también. Está como todo mezclado, es como una muestra de lo que he venido haciendo. Y después, bueno, estoy en Facebook y en Instagram por Horacio Cavallo, así con C-A-B corta A-L-L-O. Me encuentran también por ahí si tienen ganas. No, perfecto. Muchísimas gracias por estar hoy conmigo, de verdad, fue una linda plática y Te lo creo. nada, esperemos que este episodio va a salir en este mes, ojalá. Así que, una vez más, gracias por estar en Reading with Your Kids podcast en español. Así Muchísimas gracias, Stephanie, a vos y a toda tu audiencia. Un gusto enorme. We hope you've enjoyed this episode of the Reading with Your Kids podcast, and we hope that you'll join us for the next exciting episode of the show. To make sure you don't miss a moment of the show, please be sure to subscribe to the show on the iHeartRadio app, on Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Stitcher Radio, wherever you get your podcasts.
Big thanks going out to my team, Fatima Khan, Rory Grady, Jordan Saley, Will Cheever, Cassandra Masonet, Stephanie Davila. I want to thank my beautiful wife for all the support she gives me. Most of all, we all want to thank you. Thank you so much for taking the time to join us today, and as always, thank you so very much for taking the time to make the world a better place by reading with your kids. I'll be looking for you in the next edition of the Reading with Your Kids podcast.